La realidad que vemos hoy en día con nuestros sentidos tiene cosas muy bonitas. Hoy estoy en este estudio maravilloso, estoy en esta ciudad increíble, en este país extraordinario. Esa es una realidad bonita, pero hay otras realidades en nuestra vida que no son bonitas. No es bonita la enfermedad, no es bonita los conflictos, no son bonitas las injusticias, no son bonitas las guerras. No, son cosas feas. Y entonces uno cree que la vida tiene que ser así. Y todos, sin embargo, sabemos que la vida podría ser de otra manera. Porque si no existiera esto, se llama el conatus, esta fuerza vital que nos busca, que nos invita a desplegar ese potencial para evolucionar, pues todos estaríamos absolutamente quietos. Entonces, ese viaje del héroe es un viaje en el que la persona escucha la llamada y va siguiendo esa llamada para realmente reconocerse, que es volverse a conocer. Alguien que lo explicó excepcionalmente bien fue el gran escritor francés Marcel Proust, cuando dijo: el verdadero acto del descubrimiento no es salir a buscar nuevas tierras, sino es aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Es decir, es volver al punto de partida, pero volver con una mirada transformada, lo que se llama una metanoia. Tu visión ha cambiado. Es decir, tú te ves ya no como una persona insignificante, incapaz de tener un impacto en el mundo, sino te ves como una persona capaz de mejorar el mundo. No ves a los demás como distantes. Sí les sigues viendo distintos, pero no como distantes. Entonces es mucho más fácil el encuentro. Y no te enfrentas a la vida cuando no te da lo que quieres. Entiendes que la vida te da lo que necesitas. Entonces en este fluir, uno realmente es cuando puede vivir. La persona que mejor definió los arquetipos fue el médico suizo Carl Gustav Jung. Él, en sus investigaciones, llegó a la conclusión de que había figuras, imágenes, que todos los seres humanos compartíamos. Hay que recordar que Jung fue una persona que estuvo con Freud 7 años y que encontró que el pensamiento de Freud se quedaba muy limitado con todo el tema sexual, el complejo de Edipo. Y él tenía la sensación de que había algo más por descubrir. Él estuvo en Australia con tribus aborígenes, él estuvo en Estados Unidos con tribus, con nativos en Estados Unidos, él estuvo en África con tribus nativas y empezó a entender cosas que solamente una persona con tanto mundo puede entender, persona que ha recorrido tantos horizontes, ¿no? Los arquetipos son esas figuras que todos tenemos, que cuando, digamos, las traemos al presente, de alguna manera nos invitan a tener una forma de ser. Los arquetipos junguianos son arquetipos complejos. Entonces, en mi vida yo he visto que los dos fundamentales, los que realmente te sacan de casi todos los aprietos, son el guerrero y el mago. Entonces el guerrero, la figura arquetípica del guerrero representa la capacidad de aguantar el dolor, la capacidad de estar presente sin reaccionar, sin contraatacar, sin huir y sin quedarte bloqueado. Es la fuerza de la presencia, es la gestión de la respiración para que no tome un patrón caótico propio de estados de miedo, es mantener esa sonrisa propio de aquella persona que está aceptando la situación, no la está rechazando, y es también el arquetipo de esa persona que sabe que aunque lo que tiene enfrente es un dragón o un demonio no en el sentido teológico, no la fuerza del mal, sino lo que se enfrenta a ti, sabe que eso también es una puerta. Entonces, como sabe que es una puerta, claro, entonces no se queda solo con la apariencia, lo que asusta, la imagen del dragón o la imagen del demonio. Y cuando se mantiene así y se abre la puerta, aparecen pues nuestras sombras más profundas, nuestros niños heridos, ¿no? Y en ese momento tiene que aparecer el siguiente arquetipo, que no puede aparecer si el mago no ha abierto camino. Si no se ha abierto la puerta, no sirve, porque la puerta se abre para que conectemos con ese niño, con esa niña heridos. Entonces, ¿qué es lo que hace el mago? El mago tiene dos grandes poderes: el poder de amar sin condiciones y el poder de perdonar sin límite. Y en ese momento uno se ama a sí mismo independientemente de los errores que haya cometido en el pasado, y se perdona a sí mismo por todos esos mismos errores. Y en ese momento se produce la sanación de las heridas. Es impresionante lo que esto puede hacer en la vida de un ser humano. Es absolutamente impresionante.
En una ocasión decía una persona, esto es demasiado bonito para ser cierto. Y digo, ¿sabes por qué es cierto? Porque es así de bonito. Joseph Campbell, en El viaje del héroe, él dice que todos recibimos la llamada, pero no todos estamos dispuestos a escuchar esa llamada. No todos estamos dispuestos a seguir esa invitación, precisamente porque nos quedamos con la apariencia, y la apariencia no nos gusta, porque es pasar de un mundo conocido a un mundo desconocido. En mi experiencia, ¿cuándo se recorre el camino del héroe? Se recorre cuando suceden dos cosas. Una, cuando estás harto de estar harto. Dices, se acabó, yo no pienso seguir así. O la segunda razón, en mi experiencia, es cuando alguien dice algo, alguien ve algo, alguien intuye algo que le inspira a creer que hay algo que se está perdiendo. Porque efectivamente, para que no salgamos de esa zona familiar, para mí erróneamente llamada zona de confort, porque mucha gente no está confortable ahí, es una zona familiar, nos hemos acostumbrado incluso a una depresión. La persona que tiene una depresión dice, no, es que esto es lo conocido para mí, ¿no? Salir de ahí es desafiante porque se pone en marcha lo que se llama la barrera del pánico. Es como un vértigo, crees que el mundo desaparece. Y eso es una pura ficción de la mente. Entonces, cuando tú das ese paso hacia adelante, cuando tienes un poderosísimo motivo, si no tienes ese motivo, te vas a acoplar a casi todo, ¿no? Entonces, por eso, escuchar la llamada se escucha, en mi experiencia, en una de esas dos situaciones. O realmente necesitas un cambio profundo en tu vida, a veces, como me dices tú, Paloma, ha sucedido una enfermedad. No puedo vivir enfermo, o has conseguido mucho desde el punto de vista económico, pero has dejado en el camino a todos tus seres queridos, dices, es que no vale la pena, mil cosas. Entonces ahí llegas y dices, se acabó. O, como te comentaba antes, intuyes, oyes, ves, sientes que hay algo que te estás perdiendo y dices, estoy dispuesto a cruzar la línea del horizonte convencido de que no me voy a caer en un precipicio lleno de monstruos, sino que voy a descubrir un nuevo continente. Una persona hace algo inadecuado. Tú no puedes quedarte impasible, tienes que decirle que eso no es lo correcto. Entonces, lo que buscas es la corrección. Entonces tienes que ser muy duro con el hecho. Oye, esto no se hace así. Pero tú no quieres agredir a la persona. Es decir, tú quieres corregir, no quieres castigar. La corrección viene de la rabia. ¡Pum! La ira está asociada a la voluntad de castigo. Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener muy claro. Cuando nosotros hablamos del guerrero, de esa figura, hombre o mujer, que invocan el arquetipo del guerrero, quieren corregir, no quieren castigar. Pueden utilizar esa fuerza, que es la fuerza de la rabia, entendida como parar la agresión, pero sin deseo de dañar al agresor. Es una línea fina, pero es una línea muy precisa. Cuando yo ejercía la cirugía, lógicamente, igual que cualquier cirujano, tenía un instrumento que corta mucho, que es el bisturí. Yo cuando daba un corte en una incisión abdominal, yo tenía que cortar exactamente, no me podía pasar. Es una línea fina, sí, pero es la línea a la que hay que llegar. Entonces, esa es la diferencia. Cuando hablamos del guerrero, hablamos de una posición, una postura firme, que para el daño, pero no quiere atacar al agresor, no quiere herirle. Es una persona, es una figura arquetípica que lo que busca es decir, me voy a mantener, no voy a atacar, no voy a huir ni me voy a quedar bloqueado. Es decir, mi presencia es mi testigo. Es un arquetipo en el cual la respiración tiene que estar siempre a nivel del abdomen, porque si se va al tórax, eso es lo propio de las situaciones de ansiedad y de pánico. Mantiene la sonrisa propia de aquella persona que no está rechazando la prueba, sino que la está abrazando. El mismo médico Jung decía, lo que se resiste persiste, lo que se abraza se transforma. El guerrero abraza la prueba. Claro que la prueba es dolorosa. O sea, el guerrero no está diciendo, ¿cómo disfruto con esta prueba? El guerrero está diciendo, necesito esta prueba para pasar al siguiente nivel. Todos lo sabemos, una sociedad donde muchas veces el mensaje es que quien se esfuerza, que quien lucha es el tonto de la clase. Yo vengo a decir humildemente lo contrario, que el esfuerzo tiene un valor siempre que tenga sentido.
Y el esfuerzo que hace el guerrero es un esfuerzo con sentido. Eso de que las cosas pasan porque sí, que las frutas caen de los árboles sin que el agricultor plante la semilla, abone la tierra y riegue, eso no sé cómo nos no lo hemos creído. Es muy fácil de comprar esa idea. Es falsa y tiene luego consecuencias. En mi experiencia, lo más valioso de la vida sí pide una dedicación, sí pide de ese esfuerzo con sentido. Es decir, no solo es el logro, es el proceso, tiene que tener un sentido, no es esforzarse por esforzarse, es mm, esforzarse en hacer las cosas bien, cuidando el proceso, sabiendo que al final el logro será el resultado de ese proceso.